Muy buenas a todos los estudiantes de análisis de estructuras. En este video voy a ilustrar el cálculo de una deflexión y una rotación en una viga con voladizo utilizando el método del trabajo virtual. Entonces, para ese efecto pues está esta viga con voladizo, carga en el voladizo y una carga distribuida entre apoyos. Entonces se pregunta la deflexión en el punto C y la rotación en ese mismo punto utilizando el método de trabajo virtual. Entonces, para eso lo más práctico es tomar dos tramos al calcular los momentos en la viga. Entonces, pero para eso primero necesitamos las reacciones. Entonces ustedes pueden comprobar, como ya saben calcular reacciones, que aquí pues la reacción da 175 kilonewton y en el apoyo A 35 kilonewton. Esto suma 210, que es 35 por 4 más 70, ¿no? Listo. Entonces, como decía, tomamos dos tramos para los cálculos de las ecuaciones de momento. Entonces aquí digamos que x1 para el tramo AB, hacemos un corte en la viga y tomamos momentos en ese punto que es reteñido, y para este caso en el voladizo x2 y tomamos momentos en este punto respecto de esas fuerzas. Entonces, para el tramo CB y para el tramo AB, si se tomara una sola ecuación para toda la viga, probablemente sea un poquito más largo. Esta forma pues tal vez simplifique el trabajo, ¿no? Entonces, una vez que se ha hecho eso, pues se escriben las ecuaciones para cada tramo. Entonces, digamos, para el tramo AB, M1 será menos 35 x1, como dice allí, y más la fuerza distribuida, que es 35 por x la resultante, y actúa en la mitad de ese x. Entonces quedaría aquí más 35 por x1 medios, o sea, x al cuadrado sobre 2. Y acá pues x1 está entre 4 y 0 metros. Y la ecuación para el tramo CB sería m2, y entonces ahí tendríamos menos 70 x2, y x2 pues está entre 2 y 0 metros. Esto es importante al momento de evaluar las integrales. Bueno, entonces tomemos como primera medida para calcular la deflexión en el punto C. Entonces le quitamos las cargas a la viga y seguido aplicamos en el punto donde nos piden la deflexión, o sea en C, una carga unitaria con las mismas unidades de las cargas reales en ese punto C, y calculamos también las reacciones. Entonces, en este caso, esas reacciones nos dan acá 1.5 kilonewton, y en este extremo, para que haya equilibrio, unos 5 hacia arriba, 1 hacia abajo, faltarían 0.5 hacia abajo, o un medio, que es lo mismo, 0.5 kilonewton. Y aquí también los mismos tramos, no se puede cambiar esto, ¿no? Los cortes se hacen con el mismo origen. Para x2 origen en C y para x1 origen en A, sigue siendo lo mismo que se hizo acá arriba, ¿no? Y se toman los momentos en estos puntos. Entonces, con base en esta viga, ahora se obtiene las ecuaciones de momento m minúscula. Recuerden pues que
y se va a calcular una deflexión. Entonces el método del trabajo virtual nos dice la integral entre 0 y L para calcular deflexiones de M mayúscula por M minúscula sobre EI, que es la rigidez a la flexión, multiplicado por dx. Entonces ya calculamos las M mayúscula, que son con las cargas reales, ahora las M minúscula, que son con las cargas virtuales. Entonces para el tramo AB sería 0.5 x1 o un medio de x, como se quiera, ¿no? Y M2 pues sería menos 1.0 x2, y los intervalos pues son estos mismos. Una vez hecho eso, pues es armar la integral que nos da el resultado. Entonces decimos delta c igual, entonces para el primer tramo, integral entre 0 y 4 de la ecuación de momentos menos 35x más 35x al cuadrado sobre 2 por m sub 1, entonces m mayúscula por m minúscula en el tramo 1. Entonces voy a escribir aquí x medios, me resulta más fácil hacer los cálculos, por dx sobre y, más, ahora en el segundo tramo entre 0 y 2 tenemos menos 70x por menos 1x, eso por diferencial de x, y dividido entre por y. Listo. Ahora pues resolviendo esas integrales, delta c igual, entonces aquí da menos 35, queda x al cuadrado, pero al integrar x al cubo sobre 2, pero 2 por 3, 6y. Ahora bien, más, aquí 35x cuadrado por x queda x al cubo, entonces 35x al cubo, pero para integrar x a la cuarta, y 2 por 2, 4, y por este 4, 2 por 2, 4, y por 4, 16y. Y esto evaluado entre 0 y 4. Más, ahora sí, es 70x por x da 70x cuadrado, y para integrar entonces quedaría x al cubo sobre 13 por y, y esto evaluado entre 0 y 2. Resolviendo, pues esto nos da 4480 sobre 12 por y. Entonces, y sería las unidades de kilonewton metro cúbico. Entonces pueden tomar cualquier valor de E por I, como tomo en el ejemplo del teorema de Castigliano, que es el mismo problema. Ahí le doy datos si lo quieren mirar, ¿no? Entonces esto es para delta c. Ahora miremos cómo sería para teta c. Ya la primera parte está, porque son estas ecuaciones, y seguiría pues la viga, pero con la carga virtual, que para el caso de teta c pues lo que se coloca es un momento unitario. Entonces dibujemos de nuevo la viga, más o menos ahí, y como pide rotación en el punto C, pues allí aplicamos ahora un momento unitario, ¿no? Entonces ahí en el punto C, el sentido del momento pues puede ser horario o antihorario, con las cargas y unidades correctas, y acá pues calculamos las reacciones. Entonces aquí lo que hay es un momento unitario, entonces para equilibrarlo se coloca un par de fuerzas en los apoyos tal que el momento sea unitario pero antihorario. Entonces eso se hace dividiendo este momento entre la distancia entre apoyos, y acá entonces nos daría
un cuarto hacia arriba y un cuarto hacia abajo, un cuarto de kilonewton. Listo, y nuevamente entonces x2 tal como se hizo en la primera viga, se toma momentos aquí, y x1 y se toman momentos acá. Entonces, teniendo así las cosas, recordemos la integral para calcular las rotaciones es igual a la integral entre 0 y L de m sub θ de x, y todo esto dividido entre E por I. Entonces, donde m sub θ pues son las ecuaciones de momento de la viga bajo el momento unitario. Entonces esas son las que nos faltan, porque m de las cargas reales son las que están allá arriba calculadas previamente. Bueno, entonces m sub θ para el tramo 1, voy a colocarle así, es igual a x1 sobre 4, o sea, es esto por x1. Y m sub θ para el tramo 2 será igual, entonces aquí tenemos a menos 1. Tengan cuidado porque esto es un momento, no se multiplica por ninguna distancia. Hecho eso, pues entonces lo que sigue es armar las respectivas integrales o la respectiva integral. Entonces tenemos θ sub c igual, para el tramo AB, integral entre 0 y 4, la ecuación m, que está ahí arriba, menos 35x más 35x al cuadrado sobre 2, esto por x cuarto, que es el m sub θ, diferencial de x sobre E por I. Ahora más la integral entre 0 y 2, el segundo tramo, y acá es menos 70x y por menos 1, diferencial de x sobre E por I. Entonces, resolviendo las integrales y evaluando, se tendrá menos 35x al cuadrado para integrar x al cubo sobre 4, pero por 3, 12y, más ahora 35x, aquí queda x al cubo, y 2 por 4, 8x al cubo, pero para integrar x a la cuarta. X a la cuarta, y 4 por 2, 8 por 4, 32. Y esto lo evaluamos entre 0 y 4. Más, aquí queda 70x positivo, para integrar queda x al cuadrado, entonces sobre 2 e por i, y este evaluado entre 0 y 2. Allí entonces ya tenemos la respuesta, que es 2800 sobre 12 e por i, y en este caso serían kilonewton por metro cuadrado, que es la misma respuesta que da con el método de el teorema de Castigliano, y pueden darle valores a E por I, en fin. Entonces estas respuestas se pueden simplificar, no es la única forma de presentarlas, pero bueno, entonces ese es el método del trabajo virtual para este caso. Lo pueden comparar con el método del teorema de Castigliano. En la descripción les dejo el enlace de ese video para que puedan comparar. Este pues es mucho más práctico, pero bueno, hay que aprender de todo. Gracias por ver el video, espero que les sea útil y hasta la próxima.